conferencia de clausura de Jordi Canal, conferencia titulada Los muertos de la guerra civil del franquismo en España, historia, memoria, política y justicia. Jordi Canal es director en la reputada Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es uno de los grandes especialistas de historia contemporánea en España. Trabaja sobre la contrarrevolución en Europa del Sur y ahora en América. También tiene muchos trabajos en historia y literatura acerca de Mario Vargas Llosa y de Pérez Galdós, y dirige actualmente una historia de España contemporánea que va a ser editada en 6 volúmenes por Toulouse y la Fundación Mata. Actualmente ahora nos va a presentar un poco sus reflexiones como historiador alrededor de la memoria sobre la guerra civil en España, desde 15 años, con sus verdades, sus polémicas, sus debates y sus derivas. Muchas gracias, Jean, por esta presentación. Debo agradecer la invitación que me hicieron a participar en este congreso, agradecer al IEP, al ICA, a la Embajada, a la Cooperación, y muy particularmente a Jean y a Georges Launet por haberme propuesto, digamos, dar esta conferencia de clausura sobre, alejándome un poco de los temas centrales, o de algunas de las derivaciones de los temas centrales que se han tratado en estos 2 días. En estos 2 días se ha hablado sobre todo de Perú y de otros países de América Latina, y yo les voy a trasladar a España en mi reflexión. Y en estos 2 días se ha hablado de historia, pero se ha hablado sobre todo desde el terreno de la antropología, de la sociología, del derecho. Yo voy a hablar muy específicamente desde el terreno de la historia, también porque, primero porque soy historiador, cosa que es evidente, y segunda porque en el caso español la reflexión en torno a la memoria digamos, participa mucha gente, pero el grupo profesional principal son los historiadores. Y eso tiene que ver sobre todo porque los hechos, los acontecimientos de referencia no son recientes, sino que ya, digamos, nos separan de ellos más de 70 años. Vamos, en el caso, por lo tanto, en el caso español, los historiadores se han ocupado muchísimo de esa cuestión, porque tiene que ver con la guerra civil del 36-39, tiene que ver con el régimen franquista que empieza en 1939, y de hecho han sido ellos los que más han reflexionado sobre el tema de la memoria. Con eso no quiero decir que en otros, digamos, que sociólogos desde el campo del derecho o de la antropología no se hayan interesado, también lo han hecho, pero yo diría que la discusión central, o la mayor parte de las personas que han entrado en esas discusiones, provienen del campo de la historia. Por lo tanto, yo voy a centrarme en España, con algunas comparaciones con otros países. También verán que con algunas críticas a comparaciones con otros países. Desde España se ha intentado en algunos momentos, digamos, aplicar conceptos y maneras de resolver problemas de América Latina, básicamente de Chile, de Argentina, intentando aplicarlos al caso español como si no hubiera grandes distancias de tiempo y también cualitativas entre unos elementos y otros. Pero voy a hablar básicamente de España, en donde ese tema, el tema del pasado y el tema de la memoria de la guerra civil es un tema candente. Hoy posiblemente menos, hace 2 años, y de 2 años, digamos desde 2002
2002-2003 hasta 2008 ha sido un tema central en España, continúa, pero yo diría que con menos presencia. También es cierto que en España en los últimos 2 años, digamos, la crisis económica ha dejado a un lado un montón de otras cosas, pero desde principios de siglo ha sido un tema central la discusión sobre la guerra civil, los muertos de la guerra civil y del franquismo, y el tema de la memoria. Y evidentemente estamos hablando de muchos muertos, esos muertos de la guerra civil, sobre todo de la guerra civil, también del franquismo, pero sobre todo de la guerra civil, son muchos, no fueron 1 millón, como se decía en una novela de José María Gironella, publicada en los años 50, 1 millón de muertos, no fueron tantos, pero sí que fueron muchas decenas de miles, y a esos muertos deben añadirse evidentemente los prisioneros, los heridos, los exiliados, tanto en Europa como en América Latina. Por lo tanto, estamos hablando de un tema, de una cuestión central en la historia de la España contemporánea. En ese tema, en el tema de lo que podríamos decir la memoria, lo que se llama memoria histórica en España, me parece, y es sobre lo que quisiera reflexionar, me parece un tema en el que predomina una cierta confusión. Es decir, y una confusión tanto de términos como una confusión de roles. Una confusión primero entre lo que es historia y memoria, pese a que los historiadores y los científicos sociales en general decimos siempre y recordamos siempre que la historia y la memoria no son lo mismo. Yo creo que se sigue permanentemente confundiendo una cosa y otra, y hablando de una cosa cuando se está, de hecho, hablando de otra. Y también a esa confusión yo creo que se añade una confusión de roles o de papeles. Y en ese sentido, por eso en mi título introducía en el subtítulo historia, memoria, política, justicia. Yo creo que hay una confusión de roles en la que los políticos y los jueces quieren escribir la historia, los historiadores quieren hacer política y juzgar, y en donde finalmente no se sabe exactamente qué hace cada uno. Y yo creo que eso ha presidido, digamos, esa explosión de memoria de principios del siglo XX, lo que le ha convertido en polémica, ha convertido en polémicas determinadas actuaciones, y desde el punto de vista de la historia, que es desde el punto de vista del que voy a hablar, yo creo que los historiadores han renunciado un poco en ese juego a las reglas básicas de la profesión. Es decir, para mí, yo creo que ahí me inspiraría en la línea que empezaría con Marc Bloch hasta hoy, yo creo que lo que son las reglas básicas de la profesión, lo que podríamos llamar el oficio de historiador, que sobre todo se basa en ese espíritu crítico que deberíamos tener los historiadores, tanto cuando miramos la historia del pasado, cuando miramos la memoria, cuando miramos cualquier otra cosa. Yo creo que los historiadores se han olvidado demasiado frecuentemente de ello y se han apuntado a esa confusión de roles con demasiada facilidad. Entiendo, digamos, a veces los incentivos son irresistibles, a veces la popularidad que eso puede dar es irresistible, etcétera, etcétera, pero yo creo que no han hecho, o en muchos casos no se ha hecho, digamos, un bien a la historia. Digamos, la historia ha quedado como algo que los políticos y los jueces pueden utilizar sin demasiadas contemplaciones. O no solo la historia, sino también los historiadores. Los historiadores somos utilizables
somos muy fácilmente utilizables. Entonces será una de mis conclusiones de los últimos años en España. Pero en todo caso, de todas esas cuestiones, reflexionar un poco como historiador sobre el tema de la memoria histórica es lo que quiero hacer en los 35, 40 minutos siguientes. En un artículo que publicó el diario El País en 2006, un historiador americano, especialista sobre España, Eduard Malefakis, analizaba lo que desde su punto de vista faltaba para terminar la guerra civil de 1936-38, que partía de la idea de un conflicto todavía abierto. Ya en 2006, cuando se conmemoraba el 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República, en 1931, y el 70 aniversario del inicio de la Guerra Civil, en 1936, él se preguntaba qué falta para terminar la Guerra Civil. Y todo eso estaba bajo una rúbrica en el periódico, en El País, en la que aparecía memoria histórica. Y decía Malefakis, dice, este año doblemente conmemorativo llega a su fin. Creo que ha sido un año estimulante y útil, que se ha aprovechado para aclarar asuntos oscuros y ver cosas ya conocidas desde perspectivas nuevas. Pero lo que no ha conseguido es un mayor acercamiento a lo que debe ser nuestro objetivo común, la reconciliación de los dos grandes sectores políticos que se enfrentaron en los años 30 del siglo pasado. Esta reconciliación tan deseable no puede ocurrir mientras las derechas y las izquierdas no tengan el coraje y la sabiduría para reconocer y condenar los crímenes y los errores de sus precursores. Estas siguen siendo las asignaturas pendientes. Las medidas a tomar son obvias. Primero, el reconocimiento abierto por ambos bandos de las transgresiones que se originaron dentro de sus filas. Después, una fuerte condena de esas acciones. Por último, una afirmación solemne de que se va a hacer todo lo posible para que no vuelvan a ocurrir cosas parecidas. Por desgracia para la derecha, sus miembros son quienes tienen más cosas de que arrepentirse. Necesitará una dosis extra de valentía y sabiduría para enfrentarse con su desafortunado pasado del segundo tercio del siglo XX. Pero añadía Malefakis, no es un problema solo para la derecha. Decía, como dije antes, decía Malefakis, o escribe Malefakis, el proceso de autoliberación será mucho más difícil para la derecha que para la izquierda y el centro-izquierda, pero a esta también le sería beneficioso emprender un proceso parecido. La historia sigue demostrando que la izquierda española cometió menos crímenes y errores que la derecha durante el segundo tercio del siglo XX, pero tampoco fue completamente inocente. Sus transgresiones principales, la Revolución de Octubre de 1934, el no haber hecho más esfuerzo por impedir los asesinatos de curas durante los primeros meses de la guerra y paracuellos del Jarama, ya han sido mencionadas en el artículo, se refiere. Pero existieron más matanzas incontroladas de menos envergadura que la de Paracuellos. Y no hemos mencionado en absoluto los lamentables errores políticos de la izquierda que contribuyeron indirectamente al estallido de la guerra. Y Malefakis, derecha, pero también izquierda, y Malefakis continúa la reflexión, dice, la motivación principal, y ya desde el final de la cita, la motivación principal que debe tener la izquierda para hacer una crítica profunda de su historia y un arrepentimiento sincero de las transgresiones y los errores que encuentren en ella, es que, como en el caso de la derecha, solo así podrá liberarse a sí misma de los rancios mitos heredados del pasado y afrontar el futuro con la cabeza alta. Pero la izquierda española tiene otra razón más para emprender el proceso de aclaración. Para ella es más fácil, porque tiene menos transgresiones de que arrepentirse. Además, aunque los franquistas ganaron la guerra militarmente, hace ya mucho que los republicanos la ganaron moralmente. Como vencedores de esta esfera, deben hacer lo contrario de lo que hizo Franco y ser generosos con los vencidos. El momento es propicio, y no solo por la época de conmemoraciones en la que hemos entrado. Y hace un llamamiento a Rodríguez Zapatero para entrar en esa vía de, digamos, pedir perdón de alguna manera, como ejemplo desde la izquierda para que la derecha siga en la misma línea. De todas maneras, él acaba hablando el artículo de que eso va a ser complicado y alude a los constantes debates que deforman gravemente la vida intelectual española. Yo creo que desde 2006, cuando Malefakis publica ese artículo,
esos constantes debates que deforman gravemente la vida intelectual española no solamente no se han cerrado, sino que en algunos casos yo diría que se han ampliado. Y algunas polémicas recientes en torno al diccionario de la Real Academia Española, el contradiccionario, cosas de ese tipo, yo creo que muestran claramente que aquí no se ha cerrado, que ese sigue siendo un tema abierto. Estos debates están en la base del conflicto de memorias, o de esas memorias en conflicto en el caso español. Yo creo que la reflexión de Malefakis es muy interesante, pero no voy, y podríamos seguirla, y sí que podemos discutir luego, pero no voy a seguirla. Yo no desearía, y lo he dicho al principio, hacer mi intervención como ciudadano, y por tanto hablar de quién debe pedir perdón, etcétera, etcétera. Yo les he propuesto una intervención como historiador, y yo diferencio entre historiador y ciudadano, como un poco la manera que hacía Marc Bloch en su momento. Evidentemente soy un ciudadano comprometido, pero intento no mezclar y no poner al servicio de esa ciudadanía comprometida mi trabajo de historiador. Por lo tanto, voy a hacer, digamos, la reflexión exclusivamente desde el punto de vista del historiador, y intentando ver por dónde han ido las cosas de historiador que está comprometido básicamente con la historia, un poco por dónde han ido las cosas. Algunos elementos para situar antes de entrar en los 6 puntos que quiero tratar. Por lo que se refiere a la historia, estamos analizando, o estoy intentando reflexionar sobre un periodo largo. Eso lo he dicho al principio. Yo creo que eso es una de las características en la reflexión sobre la memoria histórica en España. Estamos hablando de la memoria, no de algo que ha ocurrido en los años 80, o en los años 90, o en los años 70, que es lo que básicamente hemos discutido aquí durante 2 días. Estamos hablando de algo que ocurrió a finales de los años 30. Por lo tanto, hay mucha distancia, ya casi no hay el testimonio, ya casi no es posible, digamos, el que no se ha hecho hasta ahora. No hay, o hay muy poquitas personas que vivieron, digamos, con una cierta conciencia en la guerra civil, y por tanto estamos aquí en un periodo amplio, que si se quiere se puede llevar desde 1931 con el inicio de la Segunda República, la caída de la monarquía, hasta hoy, digamos, con algunos hitos claves que van a estar en la base de la reflexión sobre la memoria. Régimen republicano, pero en 1936 se inicia una sublevación que da lugar a una guerra civil de 3 años. Poco antes, en 1934, se ha producido un intento revolucionario socialista contra esa propia Segunda República, que va a ser invocado por el franquismo para justificar el alzamiento de julio del 36, y una guerra civil entre 2 bloques, entre 2 estados. Yo creo que ahí también hay que diferenciar, son realmente 2 estados, un estado republicano y un estado franquista, que se construye ya claramente desde finales del 36, principios del 37. Es ese estado franquista el que va a ganar la guerra en 1939, represión, exilio y apertura de un régimen que va a durar entre 30 y 40 años. Y en el que, otro elemento a tener en cuenta y a no olvidar, en la que el dictador acaba muriendo en la cama. No es un dictador depuesto, etcétera, etcétera, acaba muriendo en la cama en el 20 de noviembre de 1975. Un régimen, el franquista, sobre el que sigue habiendo muchísima discusión, de ver qué tipo de régimen es, y está en la base de la discusión sobre la memoria. No es lo mismo, no es lo mismo los que invocan que el franquismo fue un fascismo, de los que invocan que no fue ni fascista ni totalitario, sino simplemente autoritario. Vamos, de ahí se pueden sacar conclusiones
bastante distintas, hay toda una polémica abierta. A mí me gusta decir, porque creo que es la única cosa que es realmente cierta y probable, es que fue una dictadura militar. A partir de ahí, digamos, podemos entrar en cualquier discusión, pero una dictadura militar lo fue desde el principio hasta el final. Por el resto, posiblemente fue algo fascista al principio, pero no lo fue al final. Es difícil definirlo de una manera, habría que definirlo por etapas. No es lo mismo el franquismo del 39 al 45, en la que aspiran a que los nazis y los italianos ganen la Segunda Guerra Mundial, al franquismo después del 45, que tiene que ocultar que quería que ganasen las fuerzas del eje, y no solo eso, sino necesita hacerse reconocer por la comunidad internacional y sobre todo por los Estados Unidos. Cuando el franquismo a partir del 45 va a abandonar las veleidades fascistas y se va a convertir al anticomunismo, digamos, al núcleo del anticomunismo del sur del Mediterráneo y al catolicismo. De ahí que en el 53 sean los Estados Unidos y el Vaticano quienes reconozcan primero al régimen de Franco. Y evidentemente no es lo mismo el franquismo del principio que el franquismo del final. Hay un cambio, yo creo que hay una cesura importante en torno a 59-60, tanto en el aspecto económico como político, como yo diría también social y cultural. Y algo tiene que ver con la entrada de una nueva generación que va a dar lugar a memorias diferentes, como voy a decir a continuación. En el 75 Franco muere en la cama, se inicia eso que conocemos como la transición democrática, con la ley de amnistía del 77, que va a ser muy importante en toda la reflexión sobre la memoria histórica y que va a ser un elemento clave en el proceso o la discusión en torno a las últimas actuaciones del juez Baltasar Garzón. En 1978 una constitución democrática, y a partir de 1982 se entra ya en la etapa que podríamos llamar democrática, entre el 82 y 96 con gobiernos socialistas, entre 1996 y 2004 gobernando la derecha, entre 2004 y 2011 gobernando otra vez el Partido Socialista, y a partir de 2011 de nuevo la derecha. Y es en esos años, entre 2004 y 2011, cuando se aprueba la ley conocida como de memoria histórica, en 2007. Hay también, esa sería un poco, muy resumidamente, la evolución histórica de España en la segunda mitad del siglo XX, principios del siglo XXI, pero hay una evolución al mismo tiempo de la memoria, o de las memorias. El historiador Santos Juliá ha hecho, o ha destacado 4 o 5 momentos claves. Santos Juliá habla de una memoria impuesta por los vencedores de la guerra civil, una memoria después de 1939, en el fondo es el relato que fusiona el discurso militar, el alzamiento contra la influencia de Rusia, contra la anti-España, contra el peligro judeo-masónico, contra la revolución, y el discurso eclesiástico de la cruzada. Esa es la memoria impuesta y la memoria única en los inicios del franquismo, una memoria impuesta por una política represiva. Hay otro momento a partir de 1956-57 en la que llegan a la madurez, para decirlo de alguna forma, o a la edad adulta, los llamados niños de la guerra, que llevan consigo otra memoria. Se rebelan rápidamente contra esa memoria única basada en la guerra y en la victoria del franquismo, y borran la línea divisoria que era tan cara a sus padres entre vencedores y vencidos. Hay una recusación del relato, de la memoria anterior, y ellos oponen una memoria a esa memoria impuesta. Para ellos la guerra fue un desastre, hubo muchos culpables, y la reconciliación es imprescindible, es una memoria de reconciliación. Y detrás encontramos a muchos hijos de vencidos, pero también a muchísimos hijos de vencedores.
O si analizamos quiénes eran los militantes del Partido Comunista en el interior, español en el interior, a finales de los 50, principios de los 60, una porción altísima son hijos de vencidos. Perdón, de vencedores. Vamos, son hijos de familias franquistas que han pasado al Partido Comunista y que están luchando por la reconciliación, por el nunca jamás. Y esa es la memoria que Santos Juliá llama memoria disidente. Y esa memoria disidente, en el fondo, es la que todavía predomina en la época de la transición. Y en la época de la transición, la clave de esa memoria disidente es la amnistía. Es decir, se piensa que solamente una amnistía puede cerrar definitivamente la guerra civil y el franquismo. De ahí que a veces se ha dicho que la amnistía había sido algo forzado, pero si uno repasa el Congreso de Diputados del año 76 y las discusiones políticas, son todos los partidos políticos, desde el Partido Comunista, pasando por los viejos republicanos independentistas catalanes, por el Partido Nacionalista Vasco, toda la oposición es la que está reclamando esa amnistía. Y por lo tanto, en el fondo, es la presión de esos partidos políticos lo que hace que el gobierno, que era reacio a una amnistía amplia, la acabe concediendo en octubre de 1977. Una ley de amnistía que hay que recordar que amnistía, por una parte, al terrorismo antifranquista, a todas las formaciones terroristas, desde ETA, FRAP, a todas las otras, sin pedirles que renuncien al terrorismo. Hay que recordar que, por ejemplo, ETA, cuando empieza realmente a provocar atentados, es después de la ley de amnistía. Y en buena parte son esas personas que han salido de la cárcel por la ley de amnistía los que están en la base de ello. No se pide renuncia de nada. Y por el otro lado, como compensación, hay una amnistía para los funcionarios públicos y todas sus actuaciones, se dice, contra las libertades. Es una amnistía en los dos sentidos, una amnistía que no es, insistiré, una amnesia. Y luego iré sobre esa distinción entre amnistía y amnesia. Después, desde hace 15 años, 20 años, llegan los nietos de la guerra. Digamos, los hijos eran esa generación del 56, los padres hacen la transición y a finales, en los 90, llegan los nietos de la guerra. Y los nietos de la guerra básicamente lo que plantean es el replanteamiento, están en la base de ese replanteamiento en torno a la memoria. Ellos consideran que sus padres no resolvieron los problemas como debían haberlo resuelto y por lo tanto habrá una crítica a la amnistía, en el fondo es una crítica a la transición, a cómo sus padres hicieron la transición política, hecha, eso sí, desde la democracia consolidada, lo que siempre es más fácil. No era la misma la situación de sus padres, digamos, en un momento en el que la involución era posible, que hacer esas críticas 30 años después cuando el régimen funciona. Pero en todo caso hay una crítica frontal contra la transición y es ahí donde yo creo que hay que situar la proliferación de las asociaciones para la memoria, desde los 90 hasta hoy. Es ahí donde hay que anclar la ley de memoria de 2007, es ahí donde hay que situar las exhumaciones de los últimos tiempos o donde hay que situar las actuaciones del juez Baltasar Garzón en los últimos tiempos. En todo lo que se ha discutido en esa última etapa sobre la memoria histórica, es donde yo quisiera hacer esas 6 pequeñas reflexiones como historiador. Yo creo que ha habido una abundancia, digamos, abundancia de memoria, en el sentido de hablar de la memoria, hacer cosas por la memoria, dedicar recursos a la memoria. Ha sido el tema, uno de los grandes temas estrella de los últimos 15 años en España, pero la abundancia, y no es un caso solo
no me refiero solo a este caso, digamos, siempre ocurre en temas de historia y en temas en general de la vida, la abundancia lleva también a algunos abusos o a algunos elementos que me parece que deben ser considerados. Primera reflexión sobre esa abundancia o sobre ese momento de explosión de memoria histórica en España sobre la guerra civil y el franquismo. Esa, verán, es una reflexión a lo mejor muy de historiador que se ha dedicado frecuentemente al siglo XIX, las otras son más actuales. Hay un peligro, me parece, en esa explosión de memoria, y es que se acabe pensando que solamente se puede hablar de memoria o de memoria histórica para aludir a la guerra civil y el franquismo. Y eso, como historiador que se dedica a épocas más alejadas, me parece complicado. De hecho, ya había ocurrido con la guerra civil y el exilio. No sé si se han fijado, pero en España, cuando alguien habla de la guerra civil de 1936-39, coloca una G y una C mayúsculas. Vamos, es la guerra civil. Lo que hace que se olvide que el siglo XIX está lleno de guerras civiles. O cuando se habla del exilio, parece que solo ha habido un exilio en 1939, cuando desde el siglo XV España está llena de exilios. Los judíos, los moriscos, los abstracistas en el XVIII, en el XIX republicanos, liberales, carlistas, todo el mundo pasa por el exilio. Pero parece que solo hay un exilio. Con la memoria existe la posibilidad de que ocurra lo mismo, es decir, que haya una memoria en mayúsculas, que es la de la guerra civil y el franquismo, y que nos olvidemos que hay otras memorias de otras guerras y de otros conflictos. Y yo creo que ese es un peligro que existe, y a veces memorias que entroncan, digamos, viejas memorias que entroncan con las memorias del 36-39. Pero bueno, insisto, esa es una reflexión muy como de historiador que se ha dedicado a épocas alejadas. Se entiende, digamos, por la proximidad de los hechos del siglo XX, pero me parece que hay que decirlo, y en los últimos años han aparecido algunos libros sobre la memoria histórica, pero aplicada a otras épocas, al siglo XVIII, al siglo XIX, sobre todo un libro, me parece el más interesante, de Ricardo García Cárcel. Segundo elemento, esa memoria es conflictiva. Vamos, ayer y hoy, digamos, estamos entre una memoria o ante un enfrentamiento, un conflicto de memorias, lo que lleva, por ejemplo, a la imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre cuáles podrían ser los lugares de memoria en el caso español. Pues, de los países del sur de Europa, que es el único país, o de la Europa occidental, que no tiene un libro como el de Nohat sobre los lugares de memoria. Italia tiene el suyo, que hizo Mario Schnenghi, los alemanes tienen el suyo, se ha avanzado en Portugal sobre ese tema. En España es mucho más difícil ponerse de acuerdo sobre cuáles son los lugares de memoria. Y por lo tanto, ese es un signo, yo creo, de memorias muy enfrentadas. A través de tres ejes. Uno, en torno, que sigue siendo importante, aunque es menor, en mi reflexión, entre catolicismo y laicismo, entre iglesia y laicismo, pero que, bueno, que sigue planteando problemas con beatificaciones, con las recientes beatificaciones, o que sigue planteando problemas sobre esa idea si la Iglesia Católica Española debe pedir perdón por la guerra civil. Pero insisto, esa es una confrontación que me parece menor frente a las otras dos. Las otras son derecha e izquierda, se interprete como se interprete, digamos, y esa desde la guerra civil hasta hoy es un enfrentamiento que se reproduce en la dictadura y en la democracia, por métodos dictatoriales, pero también por métodos
electorales o que van a más allá de lo electoral. Vamos, hay dos memorias, claramente, hay varias memorias, pero que se pueden dividir claramente por derecha e izquierda, y luego la otra línea de colisión es entre regional y nacional, es decir, entre los varios nacionalismos, los nacionalismos estatales, como el español, o los nacionalismos regionales, como el catalán y el vasco, que hacen imposible, otra vez, una memoria, o imposible, dificultan una memoria común. Hay memorias distintas en ese sentido. Por tanto, la memoria o los debates sobre la memoria que salen de ahí son necesariamente conflictivos. Y a veces más, a veces menos, pero son siempre conflictivos. Tercer elemento. Creo que en los últimos 15 años, en esa etapa de memoria de los nietos, que decía, para decirlo en la terminología de Santos Juliá, yo creo que hay una confusión que a mí como historiador me preocupa, que es entre memoria de la Segunda Guerra Mundial, memoria de la Segunda República y memoria democrática. Es decir, se habla mucho y se ha estado hablando mucho de memoria democrática, y algunos autores han teorizado muchísimo sobre qué sería la memoria democrática en España. Y algunas instituciones, no tanto las estatales, las que se han promovido desde el gobierno Rodríguez Zapatero, pero sí desde algunas autonomías, se ha utilizado directamente esa terminología de memoria democrática, que a mí me plantea muchos problemas como historiador. Entiendo, digamos, el interés político que hay por debajo, pero como historiador me plantea muchos problemas. ¿Qué significa memoria democrática? Memoria democrática significaría que el conflicto de los años 30 sería un conflicto entre democracia y fascismo. Y como historiador hay que decir que las cosas fueron mucho más complejas, y que en un lado no todos eran demócratas y que en el otro lado no todos eran fascistas. Y si no hacemos esas matizaciones, posiblemente no entenderemos muchas de las cosas que ocurrieron en aquel momento y por qué se pelearon en el interior de cada uno de los dos grupos, de por qué en el bando de Franco necesita hacer una unificación por decreto en 1937 de sus fuerzas y reprimir a una parte de los que le apoyan, y en el otro lado no entenderemos por qué se peleaban el Partido Comunista, los trotskistas o los anarquistas. Estamos ahí ante cosas muy complejas, y lo que se ha hecho bajo esa terminología de memoria democrática es colocar a todos los perdedores de la guerra civil bajo la rúbrica demócratas. Y yo la verdad es que como historiador no me parece aceptable considerar a los anarquistas, a los comunistas de los años 30 como demócratas. Entonces, eran partidarios de la República, en eso estoy de acuerdo, luchaban contra Franco, eran antifascistas si se quiere, pero lo que no podemos utilizar es un término en sentido actual, demócratas, para aplicarlo a ellos. No lo eran. A lo mejor sus descendientes lo son. No voy a entrar en la discusión si los partidos comunistas hoy son demócratas o no, pero pueden serlo y juegan al juego democrático, pero sus antepasados no. Y cuando no se puede confundir en ese juego, es decir, hay unos demócratas y hay unos fascistas, porque eso lleva al peligro de creación de una memoria única, y una memoria que algunos de los que han defendido esa tesis, y estoy pensando sobre todo en Ricard Viñes es el máximo, yo creo, defensor de esa tesis, a lo que él llama una memoria de Estado. Es decir, Ricard Viñes lo que dice en el texto fundamental sobre el tema de la memoria de Estado, dice que hay que establecer una política pública de memoria, es decir, una memoria de Estado. Y el objetivo de esa memoria de Estado sería desproveer de calidad moral a los implicados con la dictadura y socializar los valores democráticos de la resistencia. No estamos hablando de una memoria de Estado
que solo es una memoria democrática y que por lo tanto es una memoria en la que solamente tienen algo que decir los vencidos, para decirlo de alguna forma, porque excluye directamente a todos los muertos. Para volver al título, los muertos del otro lado no tienen cabida en esa memoria de Estado en construcción, lo que evidentemente sigue creando un conflicto de memorias totalmente abierto. Nos está diciendo quiénes podrán entrar en esa memoria de Estado, quiénes van a recibir ayudas de eso que es el memorial democrático, que se ensayó, sigue existiendo, pero el nuevo gobierno en Cataluña lo ha dejado en los mínimos, primero porque digamos, no coincidía con su política, segundo porque es una institución que está siendo investigada en este momento por desviación de fondos y por colocación de personas sin concurso. Pero ese es otro tema. Por eso me parece que hay un peligro en hablar de memoria democrática, porque desde un punto de vista histórico, entiendo que desde un punto de vista político haya un proyecto, pero como historiador hay que decir que eso no funciona históricamente. Y el término democracia contra fascismo para definir la guerra civil es demasiado simple. No todos eran fascistas en un lado, no todos eran demócratas en el otro. Por lo tanto, tercera reflexión, y voy más rápido. Cuarta reflexión. Yo creo que ese estallido de memoria de los últimos 15 años tiene motivos o tiene razones muy distintas. Hay muchas. Evidentemente, hay algunas que me parecen absolutamente legítimas y encomiables, es decir, la voluntad de los familiares de las víctimas para saber dónde enterraron o dónde está el cuerpo de sus antepasados, pero no hay que pensar que esa época de memoria, la política no ha jugado en ello. Y en el fondo hay un debate político que se ha producido desde 2002-2003 con algunos intentos antes. Y es una pugna política entre los dos grandes partidos, pero también los pequeños partidos nacionalistas, por discutir otra vez y volver a llevar al campo político la discusión sobre la guerra civil. Es decir, en la transición, los partidos políticos deciden entre ellos que la guerra civil no va a ser tema de pugna entre los partidos. Pero en los años 90 se vuelve a politizar la guerra civil. Y yo creo que hay que situar ahí esa explosión de memoria histórica. Es decir, de alguna manera, la derecha ha seguido durante mucho tiempo sin condenar el franquismo, pero también del otro lado la izquierda a partir de los años 90 vuelve a utilizar el fantasma del franquismo, y eso ocurre un poquito en las elecciones de 1993. Eso no había ocurrido hasta entre 1982 y 1992, mientras gobierna el Partido Socialista. En las elecciones de 1993, en las que el resultado es justo, reaparece la idea, la ecuación derecha igual a franquismo, o la derecha viene del franquismo. Y eso se utiliza todavía mucho más a partir de 1996, cuando la derecha gana el poder. Y hay que entender que buena parte del debate, yo creo que hay que anclarlo en ese momento, en el que derecha e izquierda se están peleando sobre si unos vienen del franquismo, si unos tienen cosas por las que pedir perdón o no. Hay una confrontación política que ayuda, que favorece
esa abundancia o sobreabundancia de memoria histórica. De ahí que el tema de la memoria se convierta, a partir de las elecciones de 2004, en un tema estrella. Vamos, el Partido Socialista promete en las elecciones de 2004 que gana, que si gana va a implicarse a fondo en la memoria histórica. Lo que luego no hace. Y evidentemente hay todo un debate entre 2004 y 2007 hasta la ley de promulgación. Y luego, después de la ley de promulgación, el Partido Socialista ha hecho no se ha implicado demasiado, pese a los intentos desde los excomunistas, los independentistas catalanes, de que ese fuese el tema clave. Al propio Partido Socialista, de alguna manera, le asusta haberse metido en ese juego. Pero yo creo que no debemos olvidarnos que hay un debate político de fondo que estimula y que ha estimulado esa cuestión. Y evidentemente un debate en el que está en el centro saber si la nueva derecha española es la heredera o no del franquismo, o, como de algún momento se ha planteado, es el franquismo evolucionado. Ese es un debate que está en la base del tema de la memoria y evidentemente nos lleva al campo político de confrontación, pero yo creo que ahí también, como historiadores, debemos intentar, explicarnos por qué esas cosas ocurren en un año y no en otro, porque eso ocurre a finales de los años 90 y no en los años 80, cuando también gobernaba el Partido Socialista. Yo creo que hay que dar alguna explicación a ello. Quinto elemento, y ahí ya he dicho alguna cosa, pero no voy a insistir demasiado. Yo creo que en el fondo de ese debate hay una revisión, y lo he dicho antes al hablar de memoria, una revisión de la transición. Esos nietos de la guerra están revisando la transición, y ese es un debate abierto en España hoy. Se está revisando la transición, se está revisando el papel de la monarquía en la transición. Estamos en un momento de debate abierto sobre cómo se hizo la transición. Solamente un elemento para salir de algo que se dice con demasiada frecuencia, que es el tema de la amnesia, del pacto del olvido, o de algo que está relacionado con eso que se utiliza mucho ahora en el ámbito de la memoria histórica y en algunos historiadores jóvenes, que es la idea de ahora finalmente vamos a saber lo que ocurrió. Con la idea de que hubo un pacto de olvido en la transición, que hubo amnesia. Yo creo que ahí también hay que matizar las cosas. Es decir, si nosotros analizamos la producción de libros sobre la guerra civil y el franquismo, artículos, tesis, programas de televisión, reportajes que aparecieron entre 1976 y 1979, nos encontramos con la sorpresa de que son centenares. Es un momento de emergencia de la escritura de la historia. Por tanto, no se puede hablar, me parece, de un pacto de olvido sobre la historia, o sobre esconder la historia. Yo creo que hay que plantearlo de otra manera. En aquel momento hubo mucha memoria. Lo que ocurre es que en ese momento los actores políticos, para construir el futuro, precisamente porque hubo mucha memoria, decidieron dejarla a un lado. Pero no es un pacto de olvido, es simplemente no utilizar la cuestión de la guerra civil y del franquismo en el debate político, porque si se utilizaban en el debate político, y en eso desde el Partido Comunista hasta la derecha moderada estaban todos de acuerdo, significaba abrir las heridas del pasado. Por lo tanto, todos lo dejaron. Santos Poliá tiene una expresión que a mí me parece ideal, que es echar en olvido. Echar en olvido no es olvidar, es simplemente dejar a un lado en un momento determinado para construir otra cosa, lo que no significa que olvides,
sino que lo dejas a un lado para no pelearte con los otros. Por lo tanto, yo lo que creo que hay es, y forma parte de esa generación de los nietos, hay una idea de que no se contó nada, de que no sabemos nada, de que, pero esa es una idea que toda generación, yo creo, lleva en sí. Cada generación pretende de alguna manera escribir la historia y escribir la memoria. Y por lo tanto hay una idea en esa generación de que los padres no se ocuparon de esos temas. Pero eso es relativamente ficticio. Vamos, los padres se ocuparon de esos temas. Pero, insisto, se ocuparon de esos temas en lo histórico, pero no lo llevaron al debate político como los está llevando ahora, que son dos cosas distintas. Por lo tanto, una matización sobre la idea de pacto del olvido. Y sexta reflexión muy rápida, lo he dicho también al principio, creo que hay que advertir sobre algunas asimilaciones abusivas. Toda comparación se puede hacer, se puede comparar lo incomparable, como decía de quién, pero identificar el proceso español con otros procesos necesita matizaciones. Yo no creo, como se ha hecho en algunos casos, que se pueda identificar el proceso español con el argentino y con el chileno. Hay distancia de tiempo. La guerra civil española es una guerra civil con dos estados en confrontación, con un vencedor entre esos dos estados, el franquismo. Desde la guerra civil han transcurrido casi 3/4 de siglo, etcétera, etcétera. No se puede hacer con la facilidad que está haciendo ahora, por ejemplo, hablando los historiadores o cuando se habla de memoria de desaparecidos. Esa aplicación de conceptos que funcionan o de categorías que funcionan para otros casos no necesariamente funcionan para el caso español. Y lo mismo la identificación con el nazismo. Últimamente algunos historiadores utilizan con gran frecuencia el término holocausto para la guerra civil española, que es el caso de Paul Preston, o de exterminio. Y yo creo que no se puede aplicar con tanta facilidad ese tipo de categorías. A lo mejor en la discusión política o en un bar se puede, pero yo creo que como historiadores o como científicos sociales debemos advertir de que esas cosas no son tan... que hay cosas distintas. Yo creo que no hay holocausto en el caso... no me parece que holocausto sea la palabra ideal para definir la guerra civil española. No hay conflicto con otros países, no hay victoria aliada, no hay exterminio de masas, no hay desnazificación después. El caso es distinto. Tiene elementos comparables, pero a mí me parece que el término holocausto no es demasiado adecuado. En cualquier caso, aquí algunas reflexiones, insisto, como historiador, sobre la historia y las memorias de la guerra civil española y del franquismo. Es decir, ese periodo difícil y trágico que todavía, digamos, centra la actualidad española. Y en ese sentido yo creo, y ahí a lo mejor hablo, como decía al principio, como ciudadano, yo creo que todo el mundo tiene derecho y debe ser ayudado por ello a orar y a enterrar a sus muertos, a conmemorarlos. Digamos, en ese sentido me parece que lo que se puede hacer con la memoria es fundamental y debe hacerse. Otra cosa, y es lo que he intentado hacer hoy, es que como historiador me siento en la obligación de criticar algunos intentos de utilizar y de manipular la historia para construir determinados relatos, para construir memorias únicas o memorias excluyentes. La memoria me parece necesaria, una memoria integradora me parece indispensable, pero los intentos de crear memorias de confrontación, memorias únicas, memorias de Estado, me preocupa como ciudadano y debo decir por las bases en las que se construyen también como historiador. Evidentemente,
siento, he hablado más de la cuenta, pero menos de lo que hubiera deseado. En todo caso, podemos discutir. Mi intento era simplemente de reflexionar como historiador, viendo algunos problemas que puede plantear el tema de la memoria a partir del caso. Muchas gracias. Incomparable, porque pienso que muchos elementos de tu conferencia sobre memorias de generaciones, sobre introducción de lo político, también la fabricación de la memoria, el conflicto de memoria, también sobre el caso muy apasionante de lo que pasa en España, de 70, que es un debate todavía hoy, y va a llevar a muchas preguntas. Bueno, mi nombre es Francisco Miralles, llevo como escasamente 2 meses aquí en el Perú y vengo de Alemania con mi compañera que ha venido a trabajar aquí como esperanza, aunque soy de origen español. Y es un tema que durante muchísimos años me ha acompañado a mí personalmente también. He estado durante un tiempo también en la lucha antifranquista y noto que, aunque ya hace muchos años que este tema, digamos, no es mi tema, por decirlo así, durante muchísimos años siempre me ha acompañado. Y por eso es uno de los motivos por que estoy aquí también, para escuchar a Jordi Canal, que me ha parecido, digamos, la exposición muy buena, me ha gustado mucho, muy diferenciada, y por lo que quiero felicitar, porque hacía tiempo que no escuchaba sobre este tiempo, precisamente este tipo de reflexiones así tan diferenciadas, tan a fondo. De lo que yo todavía tengo en mi mente, también como memoria, se puede decir, y pienso que aquí no creo que ha sido intencionalmente, pero me ha faltado un poquito, es la diferenciación, pienso yo, cuando hablas de la guerra de España como 2 estados, que pienso que durante la guerra sí fue así, pero que yo pienso que al menos así tan específicamente lo has mencionado, que la diferencia, pienso, y que hasta hoy sigue así, por eso pienso personalmente que sigue siendo un problema, es que la guerra se desató precisamente por una sublevación del fascismo contra un Estado legítimo, democráticamente, en unas elecciones libres, democráticas, instalado. Yo pienso que esa es un poquito la diferencia que, ya te digo, creo que no es intencionadamente, aquí no lo has mencionado, y creo que eso repercute hasta hoy en día en muchas personas, y en las cabezas de muchas personas, porque el asunto de la memoria, yo pienso que se sigue transmitiendo también a los hijos, a los nietos. Por ejemplo, mis papás, mi mamá, ha sido parte, y también se puede decir como parte de víctima de la República. Yo, por ejemplo, llevo el nombre de mi tío que ha sido fusilado, yo me llamo igual que él, a consecuencia, porque mi mamá muy claramente dijo, este hijo se tiene que llamar como mi hermano, que hasta el final está desaparecido, no pudo encontrarlo, sabe dónde está. Y lo que ella siempre también decía en la familia es eso, que precisamente la diferencia para poder perdonar y todo eso es que, pero cómo ellos pueden sublevarse contra algo que la mayoría del pueblo, ella lo veía así, quería. Y eso yo pienso que hasta hoy en día, cuando se habla de las 2 Españas, de izquierda, derecha, es algo que todavía está en la cabeza de muchas personas, pienso. Y quisiera, no sé si también lo ves así. Gracias. Muy interesante la conferencia, y la pregunta era, mencionó al principio que había 2 tipos de confusiones, uno el de la terminología y el otro que en parte era la confusión entre el rol de historiadores y de juristas respecto a qué hacer. Desde su perspectiva como historiador, ¿cuál es su opinión de la suspensión del juez Baltasar Garzón por querer investigar los delitos del franquismo?
Cuando usted nos ha estado hablando del caso de España, ¿no? El tema de la memoria, vino a mi mente, por ejemplo, esos momentos difíciles que existen en todos otros países, ¿no? Por ejemplo, en Francia, cuando yo estuve ahí vi que era un tema casi de actualidad hablar sobre si la Revolución Francesa, finalmente haciendo un balance, si se había justificado, si hubiese sido mejor que no haya habido Revolución Francesa, el rol de los Luises, más tarde el rol que jugó Francia en las guerras mundiales, cómo Francia se vio dividida, el sur y el norte, ¿no? En el norte la resistencia, en el sur colaboraban con Alemania, y los franceses que aman la libertad y aman la lucidez y aman, entonces ellos están permanentemente, así haya diferencias entre ellos, pero es un tema, sigue siendo un tema como que no se agota, ¿no? No se agota hasta cuando yo estuve, y pienso que es necesario ver responsabilidades de cada quien, señalar quién es la víctima y quién es el victimario, porque si no, no se aprenden, ¿no? No se sacan lecciones. No importa que nos peleemos, porque en toda familia también tienen que hacerse balances, ¿no? Y asumir responsabilidades, y para mí no es cuestión de voltear la página por no pelearnos, porque entonces nada cambia, nada se repara sobre texto de porque nos vamos a pelear, ¿no? Bueno, gracias, eso es todo. Yo quería decirle que justo para nosotros en una experiencia de búsqueda de desaparecidos en los Balcanes, tuvimos la oportunidad de vivir casos de genocidio como el de Srebrenica y luego aquí aplicar, digamos, ese tipo de búsqueda en el Perú. Y recuerdo mucho que nos impactó al principio del 2000 la búsqueda de memoria histórica de España, precisamente, de los nietos que buscaban a sus familiares. Y creo que es el hilo conductor que articula con toda esta búsqueda de desaparecidos también en Argentina, en Chile, en Perú, Salvador, etcétera, en Filipinas, en todo. Yo creo que lo que puede unir estas historias es que la búsqueda de desaparecidos por sus familiares que se convierten en víctimas, al final, en este proceso, es que la restitución de su ser querido al seno familiar para enterrarlo, para cerrar ese ciclo de duelo, es lo más importante. Es como una reparación simbólica que el Estado, desgraciadamente, no da respuestas. Y creo que es importante mencionar que gobiernos como de Finlandia, Suecia, han armado equipos forenses para buscar sus soldados de la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto es un fenómeno que podemos decir que es un derecho de un familiar, si sea el nieto o el bisnieto, en fin, yo creo que es parte de la historia actual. Hacemos una segunda ronda. ¿Sí? No, empiezo por el final. No, totalmente. Yo creo que eso podría unir a los distintos países y a los distintos casos. Yo, digamos, mis dudas no vienen por ahí. Digamos, mis dudas vienen a la hora de utilizar determinados términos o de utilizar determinadas maneras de aproximarnos al conflicto que para mí no pueden ser la misma. Es decir, estoy de acuerdo, hay una búsqueda familiar, pero digamos, no es lo mismo plantear esa búsqueda familiar en el caso, digamos, en un caso en donde haya un espacio de 15 años o plantearla 70 años después. No es lo mismo plantearla cuando el dictador ha muerto en la cama o cuando el dictador ha sido depuesto por un movimiento popular, por ejemplo, o cuando ha llegado la democracia por una movilización. Vamos, es eso lo que me hace, digamos, decir que no podemos asimilarlo, porque ahí en el fondo hay historias distintas. Y el caso que usted cita de los países del norte de Europa, fíjese en la diferencia. Digamos, están buscando a soldados que se consideran patriotas de su país. En el caso español, digamos, unos sí consideran que los que están buscando son patriotas, pero hay otra memoria, otro núcleo que no considera que sean especialmente patriotas, por lo que tampoco considera necesario
que el Estado destine X dinero a buscar a esas personas. Por lo tanto, yo creo que en cada caso hay que atender, digamos, a características determinadas, o comparando el caso francés con el español. Evidentemente, rápidamente uno se puede acordar de Vichy, pero ese episodio termina de manera muy distinta que en el caso español. Finalmente, los franceses, digamos, acaban saliendo como vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido un ejército invasor alemán, ha habido una resistencia que luego se convierte en un mito de la resistencia, pero eso en España no ocurre. Digamos, no hay, evidentemente, están las brigadas internacionales, los tanques que mandó Mussolini, pero no hay una invasión de país extranjero. Tampoco han sido los extranjeros los que te han ayudado a terminar con la guerra. Y bueno, evidentemente en el caso francés eso da lugar a la democracia, el final del conflicto, en el caso español da lugar a una dictadura. Por lo tanto, digamos, lo mío era un llamado para que no hagamos asimilaciones demasiado fáciles, que antes de hacerlas, digamos, pensemos realmente si una cosa es comparable no, asimilable, todo es comparable. ¿Sí? Que asimilar las cosas, utilizar términos de uno, yo creo que en esas cosas tenemos la obligación de decir que hay que ir con cuidado. Y va en ese sentido. Para el caso de Francia, no, evidentemente, yo ahora acabo de citar lo de Vichy, pero durante mucho tiempo en Francia se habló del síndrome de Vichy, que de hecho era, digamos, un debate sobre la memoria, sobre la escritura de la historia de esa etapa, pero también sobre la memoria de esa etapa, y también una memoria conflictiva. Y en este momento está lo de Argelia, digamos, que se sigue, digamos, es un tema que se está empezando a abordar seriamente, pero que sigue siendo un problema que genera todavía discusión y conflicto. Por lo tanto, digamos, el caso español en ese sentido tampoco no es excepcional. Digamos, en países vecinos se están discutiendo, o hace 20 años se discutió en Italia si realmente en 1943, en la etapa 43-45, cómo había que llamarla. Digamos, ya no tienes a los nazis, tienes un conflicto finalmente entre italianos. La República Saló por un lado, los resistentes de la otra, y hace 20 años o 15 años, a partir del libro de Claudio Pavone, se acepta que en aquel momento existió una guerra civil entre italianos, pero eso fue después de un larguísimo debate, tanto de historia como de memoria. Sigo lo de los dos estados, no, totalmente de acuerdo. Yo, digamos, no quería decir, a mí me parece que la Segunda República es un régimen democrático, no tengo ninguna duda. Es la segunda experiencia democrática en la historia de España. La primera es muy corta, es la Primera República en los años 70 del siglo XIX. Es un régimen que llega a través de unas elecciones municipales que cuestionan a los partidarios de la monarquía. El monarca deja que se vaya sin demasiados conflictos y empieza un régimen democrático. Un régimen democrático en el que hay etapas distintas. Entre el 31 y el 33, hasta las elecciones del 33, gobiernan los republicanos socialistas. En el 33 sube la derecha al poder, y en el 35 cae por una cuestión de corrupción del Partido Radical, y en el 36, en febrero del 36, tienen lugar las elecciones que se llaman del Frente Popular, y gana el Frente Popular. Por lo tanto, estamos ante un régimen democrático y legítimo. Dicho eso, hay algunos conflictos que no se pueden olvidar. Digamos, en 1934, las izquierdas, y sobre todo el Partido Socialista y el Partido Socialista y el Partido Comunista, los republicanos no, pero socialistas y comunistas,
podríamos decir que aceptaron muy mal haber perdido las elecciones y que cuestionaron el sistema y se fueron a la revolución en octubre del 34. Pero la cosa quedó ahí. Lo que ocurre en julio del 36 es un alzamiento. Bueno, debía haber sido un golpe de Estado. El problema es que la resistencia al golpe de Estado lleva 3 años de guerra civil. Pero lo que sí es cierto es que desde el principio, digamos, hay un Estado republicano que gobierna en la mitad del territorio y la otra mitad del territorio en manos de los alzados, que lo primero que van a hacer es construirse un Estado. Por eso hay una cuestión de cronología muy interesante. Digamos, la Segunda República no termina en 1936, la Segunda República termina en 1939. Pero al mismo tiempo el franquismo no empieza en 1939. El franquismo tiene un Estado desde 1936. En Salamanca, en Burgos, en Toledo, en Galicia, hay un Estado franquista, rápidamente construido. Por lo tanto, es un conflicto entre dos Estados. No es entre un grupúsculo y el Estado. Son dos Estados que en un momento determinado tienen fuerzas muy parecidas. Lo que acaba decantando las fuerzas es que mientras que los italianos y los alemanes se saltan los controles, los bloqueos y mandan armas y tropas, los soviéticos en un momento los franceses dejan de hacerlo, los británicos dejan de hacerlo y los soviéticos tienen más interés en, digamos, en el dinero que pueden, y ya está todo el debate sobre el llamado oro de Moscú, etcétera, etcétera, en mandar, digamos, tropas y armas en buen estado. Sí mandan, pero generalmente en mal estado. Y también mandan tropas, pero en la etapa 37-38, más que tropas, lo que mandan son comisarios políticos. De ahí que esos comisarios políticos empiecen una purga en el interior del trotskismo en España. Y está el asesinato de Andrés Nin y otros que desaparecen y construyen checas, etcétera, etcétera. Digamos que los soviéticos actúan en la guerra de manera muy distinta a los nazis y a los fascistas. Y eso es finalmente lo que acaba, eso y los conflictos internos y la disolución del propio Estado republicano es lo que hace que los franquistas ganen. Pero al principio más o menos controlan el mismo territorio, las tropas más o menos son las mismas. Eso va ocurriendo después, pero totalmente de acuerdo, digamos, es un alzamiento militar que fracasa como alzamiento y que se convierte en una guerra civil. Eso yo creo que es innegable. Bueno, innegable. Hay un debate en los últimos años, digamos, algunos sectores de la derecha más extrema sostienen, y hay un libro que se titula así, que la guerra civil empezó en 1934. Por lo tanto, quienes habrían empezado la guerra civil habrían sido los socialistas sublevándose en octubre del 34, y el alzamiento de 1936 sería una reacción, no sería un alzamiento de los militares, sino la defensa de los militares frente a la revolución del 34. Todo eso está en discusión, pero yo creo que no hay ningún historiador serio que pueda decir esas cosas. Y la última pregunta sobre Baltasar Garzón. A ver, yo ahí también lo convertiría en complejo. Baltasar Garzón yo no creo que haya sido suspendido por querer investigar los delitos del franquismo. Yo creo que ha sido suspendido por muchísimas cosas. Digamos, para algunos, evidentemente, eso puede haber contado, pero digamos, la sentencia es por, digamos, haber autorizado escuchas a los abogados de presos. Por eso se le ha condenado. Hoy se está discutiendo si va a haber un indulto o no, pero en todo caso la condena es esa. La condena no es por el proceso del franquismo, la condena es por el proceso de las escuchas. Dicho eso, yo creo que en España, y sobre todo entre sus propios colegas jueces, fiscales, había muchísima gente que estaba esperando cualquier error para cargárselo. Por muchas razones. Y si vamos para atrás, digamos, está su entrada en política. Y ahí también podríamos hacer ese juego de los jueces que quieren ser políticos, etcétera, etcétera. Está en la etapa de los GAL.
digamos, Garzón fue el segundo de Felipe González en las elecciones del 93. Y al cabo de pocos meses dimitió y se volvió a la judicatura. Y lo primero que hizo al volver a la judicatura fue abrir un proceso contra sus antiguos compañeros del Partido Socialista, que evidentemente no es algo que haga amigos, sino más bien todo lo contrario. Está todo el caso Gall. El caso Gall, que yo creo que lo instruyó muy bien y que sacó, digamos, todo el tema de la guerra sucia, pero evidentemente dejó muchos enemigos por el camino. Los procesos abiertos contra la droga en Galicia. No le hizo tampoco muchos amigos en determinados sectores. Los procesos contra los independentistas catalanes, que hace que los partidos nacionalistas catalanes estén contra él. Los distintos procesos abiertos contra ETA, que evidentemente tampoco, digamos, le crea enemigos. Y si vamos sumando, finalmente había un montón de personas, y yo diría sobre todo entre los propios jueces, que estaban esperando el momento para sacárselo de encima. Evidentemente ha aparecido como esa organización de extrema derecha le denunció por lo del caso del franquismo, digamos, ha aparecido en la prensa como si ese fuera el caso. Pero yo creo que no se entiende la caída de Baltasar Garzón sin sumar, digamos, todos los casos que ha abierto en los últimos 30 años. Y yo no diría, digamos, y el del franquismo me parece el menor. Vamos, ahí hay núcleos mucho más poderosos que van a por él, o que iban a por él, que por el tema del franquismo, que en el fondo es el tema menor de todos los que ha sido ha aparecido en la prensa, pero el tema Gall a mí me parece clave. Vamos, el tema Gall, Baltasar Garzón llega, digamos, no se atreve a dar el último paso, que es a imputar a Felipe González, pero llega hasta su ministro de Interior, que es Barrio Nuevo. Encierra a Barrio Nuevo, encierra a todos los principales responsables de la policía, del ejército. No es un tema menor, y es un tema que yo creo que desde la izquierda socialista no se le ha perdonado nunca. Lo que ocurre es que el zapaterismo, para decirlo de alguna forma, era una nueva generación dentro del Partido Socialista, y ahí parecía que el zapaterismo le volvía a apoyar, pero sus apoyos dentro de la derecha no tienen. Y dentro de la izquierda, yo diría que excepto los que vienen del Partido Comunista y la nueva generación del socialismo, también tiene pocos. Y luego, eso ya no lo conozco, pero por lo que yo sé, las propias peleas entre jueces, magistrados que ha habido en el Poder Judicial en los últimos 20 años para hacerse con puestos destacados, etcétera, etcétera, ha sido brutal. Por lo tanto, había un montón de jueces y fiscales dispuestos a denunciarle cuando cometiera el más pequeño error. Y el error es haber autorizado esas escuchas, que seguramente todos los jueces lo han hecho. Ahora supongo, pero me parece que es una práctica habitual, pero está penada por la ley. Por lo tanto, como si tienes un montón de personas que van a por ti, utilizan eso y te sacan del Poder Judicial. Eso es lo que le ha ocurrido a Garzón. Claro. Y luego ha sido una sentencia muy rápida, pero la sentencia rápida yo creo que ha sido para que precisamente no se mezclara con la sentencia del caso del franquismo. Yo creo que querían que se le condenara por ese caso, que no se pudiera decir eso, que le habían condenado por intentar abrir el tema del franquismo, sino que le habían condenado porque se había saltado la ley en un tema de escuchas a abogados. Por eso fue rápido, yo creo, y fue extremadamente rápida, pero intentaba, y de hecho la del franquismo fue anterior, y luego ahí se dieron mucha prisa para sacárselo de encima con un argumento totalmente jurídico. Sí, pero bueno, me he extendido mucho, pero yo creo que es un tema muy complicado. Sí,
sobre el golpe de Estado, porque me parece que cuando se examina la historia española, pues la guerra civil empieza con el golpe de Estado. Entonces hay un grupo de militares que deciden que el poder que ha sido elegido no es legítimo y entonces hacen un golpe de Estado. Y entonces, pues voy a comparar con América Latina. En Chile hubo un golpe de Estado, luego la derecha reconoció lo que había hecho y fue el proceso de reconciliación que la derecha chilena hoy en día ha reconocido el error del pasado. En Perú, por ejemplo, no lo ha hecho, fue una cierta parte de la derecha. Y el Partido Popular, si no me equivoco, nunca lo ha hecho. Entonces se puede explicar también este hecho que todavía se reivindica de un Estado autoritario, militar, y que ha hecho un golpe de Estado. No, pues, no sé si es cierto. Muchas gracias también por la presentación, muy interesante. Yo tenía una duda acerca de un concepto que usted mencionó en un momento sobre lo que es la memoria democrática. Y yo lo había entendido, o sea, ya me había chocado en un momento con este término, con este concepto, pero más bien como una acción, ¿no? O sea, la democratización de la memoria. Entonces, o sea, yo no lo había entendido de que de repente todos los antifranquistas de repente llegaron a ser demócratas, sino que fue más, o que lo entendí más bien como un reclamo, que hay muchas historias no contadas que pretenden formar parte de lo que es la historia oficial, sobre todo lo que son las historias de las guerrillas, ¿no? Que hasta ahora muchas historias, o sea, siguen siendo sin formar parte, ¿no? De una narrativa oficial. Y eso me lleva al segundo punto, que yo creo que está bien, o sea, si hay diferentes posiciones en un ámbito o contexto nacional, si se consideran patriotas o no, yo creo que el Estado tiene esta responsabilidad, o sea, ya con lo que usted definió como hechos, que fue una dictadura militar, ¿no? Que claro, que cambió y se transformó a lo largo de tantas décadas, pero que yo creo que, sin embargo, aunque haya diferentes posiciones, que es la responsabilidad del Estado de asumir este rol protagónico en lo que es la búsqueda de las diferentes verdades, lo cual, claro, o sea, en el caso de España hay miles de fosas comunes sin descubrir, entonces sí, tantas búsquedas de familiares que están solos, ¿no? O sea, solos con sus búsquedas, entonces tal vez, no sé si este término de democratización de memoria está conectada con todos estos reclamos, ¿no? Claro, pero democratización de memoria no es lo mismo que lo que hay detrás de esa idea de memoria democrática. Es decir, si memoria democrática significase lo que usted entendía por memoria democrática, y yo también me apuntaría a eso. Vamos, yo creo que el Estado, de alguna manera, tiene un cierto deber de trabajar y estar en esos temas, y debe ayudar a que las familias encuentren los restos de los desaparecidos. Lo que yo creo que no puede hacer el Estado hoy, si pretende construir una memoria democrática que nos una o que como mínimo no nos enfrente permanentemente, es volver sobre una memoria sectaria. El Estado no puede decir, solo voy a ocuparme de esos muertos de la guerra civil porque los otros ya los conmemoró el franquismo. No, por favor, no comparemos una dictadura con una democracia. Yo no estoy dispuesto a que pongan en la misma balanza la dictadura franquista que la democracia actual. La democracia actual no puede actuar de la misma manera que actuó el franquismo. Necesita crear una memoria lo más integradora, o una memoria, unos discursos que vayan hacia la integración, hacia la reconciliación de alguna manera. Lo que no puede es hacer una apuesta de memoria sectaria, porque simplemente estamos otra vez reabriendo los viejos debates, las viejas batallas, volvemos a hacer la guerra civil de otra manera, para decirlo de alguna forma. Y yo creo que ese es un error en ese sentido. Y la otra,
Claro, lo que ocurre es que mi primera duda es hasta qué punto el Partido Popular es realmente el continuador o el sucesor del franquismo. Yo ahí tengo la primera duda. Es decir, por otra parte, no ha habido una condena explícita, pero el PP votó en el Parlamento una condena de todos los grupos políticos contra el alzamiento. Digamos que no es que no se haya hecho nada, pero yo tengo la sensación, pero ahora sí hablo de sensación, digamos, no afirmo nada, que el Partido Popular actual, los dirigentes del Partido Popular actual, evidentemente sí hay militantes que se pueden identificar con el franquismo, pero que los dirigentes actuales del Partido Popular, el franquismo les queda lejos. Es decir, no se sienten. Es decir, porque son de una generación que ha vivido el final del franquismo. Yo creo que tienen la sensación de que el franquismo no va con ellos. Que el franquismo de alguna manera enterraron el cadáver del franquismo cuando se disuelve Alianza Popular que dirigía Manuel Fraga en 1989. Y que el nacimiento del Partido Popular es el nacimiento de un partido distinto. Continuador, pero que no está anclado con el pasado. Un partido, y por eso la creación, que es el momento en que Aznar se hace con el control del partido, lo primero que van a hacer es redefinir los referentes del partido. Hay una redefinición de referentes. Es decir, ellos dirán, nuestros referentes, claro, si seguimos ese argumento de continuación, debería haber algún referente del franquismo, ¿no? Ellos saltan por encima del franquismo y van a recuperar el liberalismo moderado de la primera mitad del siglo XX y a los conservadores de finales del siglo XIX. Reclaman a Cánovas, incluso reclaman a Azaña como un republicano moderado que puede estar en su tradición. Reinventan totalmente los referentes y se olvidan de alguna manera del franquismo, como si el franquismo terminara con el lideraje de Fraga. Y por lo tanto, yo tengo la sensación de que ese es un tema que no les preocupa o no les preocupaba excesivamente, hasta que en ese momento de confrontación de memorias han vuelto a salir viejos argumentos. Yo creo que me atrevería a decir que el momento clave en todo el proceso es la participación española en la guerra de Irak, que vuelve a redividir la sociedad española y que vuelve a permitir pensar la derecha española como una derecha autoritaria, etcétera, etcétera, que conecta con el franquismo. Yo creo que la derecha entre el 1989 y 90 y 2002 se había sacado de encima el estigma de la continuidad del franquismo. Y eso vuelve a reaparecer en un momento álgido, que es 2002-2003, en la que aparecen esas encuestas que dicen que el 80% de la población española está contra la guerra de Irak, pero en cambio el gobierno está por la participación. Y empieza a emerger, y evidentemente el Partido Socialista lo utilizó tanto con esa idea de que la derecha se volvía a ser franquista de alguna manera. Y eso caló. Y hoy se ven más acusaciones hoy de decir, cuando desde la derecha se dice alguna cosa que no gusta, estamos volviendo al franquismo. Vuelven a decir esas cosas, que era un tipo de argumento que en los años 90 no se utiliza, porque ha desaparecido. Es curioso. Digo, eso son sensaciones, no me atrevo a afirmar, porque habría que verlo, pero es mi sensación. Un poco atrasado. Muchas gracias, Jordi, por todos esos datos, esta pasión, esta historia. Para preparar el tiempo para preparar el cóctel. 5 minutos. ¿Será más o menos? ¿Tú no? Sí, sí. Tengo 10 minutos de...
debería, dar un resumen del seminario. Quería simplemente recordar que seminarios como este, que son tan amplios, abren tantos flancos, tienen tantos ángulos de discusión, requieren quizás algunos retazos de memoria para explicitar que tienen detrás algunos ejes de discusión que son los que justamente permiten su organización y la convocatoria, ¿no es cierto?, a quienes asumen el arduo trabajo de elaborar las ponencias y de defenderlas. En este caso han sido 4. Primero, el interés de discutir las comisiones de la verdad, las experiencias de varias comisiones de la verdad en varios lados, con cierto matiz comparado, ¿no es cierto?, considerando algunos casos que no son peruanos de formación de comisiones de la verdad, pero convocar a mirarlas, discutirlas en el escenario complejo, diverso, diferenciado, conflictivo, ¿no es cierto?, de los procesos de construcción de memorias. A esto responde la formación de la Mesa 1, con las ponencias de Ludwig Huber, Patricia Zapata Valdés, Félix Reategui. Segundo eje, convocar a lo que hemos llamado nuevas investigaciones acerca de las memorias de los tiempos de violencia. Es eje que ha sido asumido en las mesas 2 y 3, básicamente a través de la convocatoria a investigadores e investigadoras jóvenes que están elaborando, no todos, ¿no es cierto?, pero jóvenes en el sentido de que empiezan trabajos, ¿no es cierto?, sobre el tema de la memoria, que vienen elaborando trabajos al respecto, vienen elaborando tesis o acaban de presentarlas, y entonces era muy interesante nutrir esta reunión con esos avances de investigación, ¿no es cierto?, y poder tener este espacio. Con las ponencias, decía, en las mesas 2 y 3 de Gabriel Salazar, Camille Butrón, Mercedes Figueroa, Natalie Durán, José Carlos Agüero, Ricardo Caro. No es casual, considerando que este ha sido un seminario en el marco de una semana de homenaje y de recuerdo de Carlos Iván de Gregori, que hayamos pensado en estas mesas para convocar a investigadores, en su gran mayoría jóvenes. Tercer eje, la necesidad de discutir el escenario post-EBR y los procesos de memorización en Ayacucho. 2 amigos no pudieron estar con nosotros porque pensábamos en realidad armar 2 mesas para este balance. Uno de ellos, Pepe Coronel, a quien pensábamos convocar para hablar sobre las reparaciones, y el padre Francisco Chamberlain, con quien pensábamos discutir acerca de la cuestión de las víctimas, el reconocimiento, finalmente la agenda de construcción de memoria y de acciones concretas en el escenario ayacuchano. Hemos tenido, sin embargo, una mesa espléndida en el cual Lluvia Galarcón, Vera Ríos, Sebastián Muñoz Nájar y Valerie Robán han presentado sus reflexiones e investigaciones acerca de este escenario complejo de procesos de memorización existentes en el Ayacucho del periodo post-Comisión de la Verdad. Cuarto eje, los problemas asociados a lo que se ha llamado en esta mesa el reconocimiento, es decir, problemas vinculados a la necesidad de situar las discusiones sobre memoria en una agenda de trabajo cognoscitivo y sin duda de acción práctica en relación a poder ampliar de manera efectiva los caminos de construcción de la democracia en el marco de una agenda, ¿no es cierto?, imprescindible de recomponer formas de mirarnos y de compartir finalmente espacios comunes en tantos ciudadanos en una sociedad dada. Plantear este asunto del reconocimiento en relación al hecho histórico de la guerra, a las heridas que dejan fenómenos como estos, a los procesos de construcción de memorias existentes y al escenario actual complicado, ¿no es cierto?, existente en el Perú después de casi una década de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La hemos asumido, esta mesa y este eje de discusión, con las ponencias de Ponciano del Pino, María Eugenia Ulfe, Tania Portugal. Y quisimos, además, situar estos 4 ejes de discusión con 2 conferencias, ambas espléndidas. La conferencia inaugural de Gonzalo Sánchez, en referencia sobre todo al caso de Colombia, y la que acabamos de escuchar de Jordi Canal. Estos 4 ejes son los que han sustentado el diseño de este seminario, pero como siempre ocurre,
Los seminarios están hechos por personas concretas, instituciones concretas, y solamente quisiera agradecer al verdadero culpable de este seminario, que es Jean Bachet, quien en realidad fue quien ideó la idea de convocar en relación a la semana en que recordábamos a Carlos Iván, a un homenaje sobre el tema de memoria. Gracias entonces al IFEA, a la cooperación francesa, a la Embajada de Francia en el Perú por esto. En segundo lugar, a los compañeros del grupo de memoria, del grupo Memoria, que con mucha voluntad se anotaron, ¿no es cierto?, a asumir las ponencias en estos 4 ejes en gran medida. No han estado solos, hemos tenido a los compañeros venidos desde fuera, varios de ellos franceses, ¿no es cierto?, y otros compañeros convocados para estas mesas, pero creo que frente a problemas que siempre hay para eventos como este, como en este caso el poco tiempo para poder llegar a tener armado el seminario, a veces la voluntad ayuda a resolverlos, y fue, creo, la voluntad de los compañeros del grupo Memoria que debe ser resaltado, que yo quisiera resaltar de modo especial, a fin de poder sumarse, ¿no es cierto?, a este seminario en homenaje a Carlos Iván. Agradezco entonces a todos los ponentes y comentaristas que nos han acompañado estos 2 días, y claro, también a los moderadores, todos ellos compañeros de trabajo del Instituto de Estudios Peruanos, que han sido excelentes oyentes, pero excelentes moderadores también en estas mesas. Y finalmente, agradezco al director de actividades y director encargado en estos días en el IEP, Raúl Hernández, quien junto a Fátima Barbero conforman una excelente dirección de actividades que tiene la tremenda responsabilidad, ¿no es cierto?, de estar en el corre-corre de las cosas que permiten que los seminarios finalmente salgan. Quisiera terminar diciendo que me siento muy complacido de que este seminario haya cumplido sus objetivos, de que hayamos logrado abrir algunas pistas importantes de discusión en relación a estos 4 ejes. No voy a volver sobre estas pistas, tengo varias y me iría muy lejos. Simplemente quiero acabar recordando otra vez a Carlos Iván. Creo que hemos recordado en estos días su presencia, y podríamos abundar mucho, ¿no es cierto?, en relación a Carlos Iván en tanto persona a quien conocimos, y en relación a la cual estamos viendo en todo este año de su ausencia, que se trataba de una persona que había logrado convocar tantos afectos tan distintos, ¿no es cierto?, porque en realidad se trataba de una de las figuras nacionales que salen como producto de una larga genealogía, ¿no es cierto?, que nos podría transportar hasta González Prada, del quehacer del pensamiento y de la acción vinculada al pensamiento, y en este caso específico de las ciencias sociales. Solamente recordaba hace un ratito la expresión precisa del padre Gustavo Gutiérrez en la misa de cuerpo presente del año pasado en la Plaza Francia en relación a Carlos Iván. La idea de que la mala noticia de su partida no puede borrar la buena noticia de lo que fue su vida. Gracias. Ya lo has dicho todo y muy bien. Quiero de nuevo reiterar a todos mis agradecimientos a los participantes, conferencistas, moderadores y todo el equipo del IEP, porque sí hemos apoyado un poco la idea. Son ustedes que han hecho realidad esta idea con este muy lindo proyecto, este seminario. Lo único que quisiera ver, porque fue una pregunta, de qué manera todo este debate de conocimientos son interesantes, esos intercambios, este diálogo, de qué manera podemos pensar que sea también una herramienta más eficiente para ayudar a la lucha por la justicia, para ayudar a que no se olvide nunca eso, y para ayudar a la lucha para la inclusión y para que la gente se siente más ciudadana. Gracias, Jen, gracias Ramón, gracias a todos ustedes por estar acá en esta última actividad. Creo que ha sido una semana larga, una semana bonita,
en la cual hemos recordado a Carlos Iván, hemos regresado sobre los temas que marcaron su carrera profesional. Como dijo Ramón, hemos vuelto a reencontrarnos muchas de las personas que Carlos Iván convocaba en los diferentes ámbitos de su vida, en las diferentes trayectorias intelectuales que desarrolló. Y quiero agradecerles a todos por estar acá y invitarles a un cóctel de despedida esta semana. Muchas gracias.